Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Caracas Radio, lo mejor de este martes 24 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Ustedes escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Documento de la Conferencia Episcopal que destaca el nacional, indolencia del gobierno deslegitima las elecciones, gran titular, obispos exigen que los comicios se retrasen hasta finales del año. La Conferencia Episcopal Venezolana considera que cada día el Estado ve más comprometido su deber de asegurarle al pueblo los insumos básicos que se traducen en hambre y desempleo mientras aumentan las epidemias, son desmantelados los servicios y la migración aumenta en condiciones precarias. Tanto que ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una entrevista con Bloomberg, advertía que ya hay 1 millón de venezolanos en su país, producto de la crisis que afecta a Venezuela. De esto vamos a conversar con nuestro primer invitado. Destaca también el Diario Nacional lo que está ocurriendo en el Zulia, aunque cayó la demanda de electricidad, los apagones siguen en alza, esto en todo el país, pero en el Zulia ha habido toda clase de protestas y manifestaciones, una situación que nadie se explica tomando en cuenta los miles de millones de dólares que se invirtieron supuestamente en el sistema eléctrico venezolano, incluyendo esta central eléctrica, esta planta Tacoma, que está en el expediente de Odebrecht. Saben ustedes que se ha abierto contra el presidente Nicolás Maduro. Víctor Poleo, ingeniero a quien hemos entrevistado, asegura que la destrucción del sistema eléctrico fue absolutamente intencional. También lo comentaremos con nuestro invitado. Siguen las protestas en Nicaragua y ayer hubo una marcha histórica, tal y como lo titula la prensa en ese país. Nos acompaña el diputado Juan Guaidó. Él es diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están, Alejandra? Saludos a los que nos escuchan. Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también este tema de Nicaragua, que se parece mucho a lo que vivimos el año pasado en nuestro país. De hecho, algunos aseguran que las mismas prácticas de represión han traído como consecuencia iguales resultados en materia de víctimas, heridos y detenidos en ese país. Una primera reflexión de su parte, diputado, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, lamentable lo que sucede en el hermano país de Nicaragua. Hemos visto las imágenes, los videos, incluso de filmó el asesinato de un periodista de manera dramática, terrible, producto de la represión. Revivimos además los venezolanos lo que fue un año de protesta durante el 2017 y años de lucha en las calles. Creo que lamentable, pareciera una copia al carbón de círculos de represión extraoficiales, grupos casi parapoliciales, desatención absoluta de las Fuerzas Armadas a los mecanismos de control de manifestaciones. Creo que es lamentable y además producto de algo similar, ¿no? O sea, violación de la Constitución reiterada, legitimación o reelección indefinida, un modelo que afortunadamente en la región no caló, pero bueno, que en Venezuela y Nicaragua estamos en constante lucha por establecer un orden democrático, por establecer la alternabilidad del poder. Así que, bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Nicaragua y que esperemos que salgan de esa tragedia y que sea pronto también para Venezuela.
Ahora, en Venezuela, diputado, tenemos nuestras propias protestas. De hecho, ya se han establecido cifras récord este año en nuestro país. Comentábamos al inicio lo que está pasando en el estado Zulia. La gente está en la calle porque no hay electricidad, una situación que nadie se explica. Decíamos, a la luz de la inversión millonaria que en teoría se hizo producto de la emergencia eléctrica en Venezuela. También quisiera su reacción. ¿Lo escuchamos? Bueno, de nuevo utilizaron mecanismos como, por ejemplo, para contratar como, en este caso para la emergencia eléctrica. En el caso de Odebrecht fue el convenio binacional Venezuela-Brasil. En el caso de la emergencia eléctrica para otorgar contratos millonarios directamente a empresas de turbinas que nunca llegaron, de plantas que nunca se instalaron. En el caso de Tocoma, que es muy grave adicionalmente porque venía con financiamiento de la CAF. En ese caso la obra civil fue terminada, pero no se instalaron las turbinas. Todo esto en medio de nuevo de la emergencia eléctrica. Hoy no hay electricidad, sobre todo en el occidente del país. Hay cortes, en algunos casos programados, en algunos casos abruptos, como está pasando en el caso de Zulia. En los Andes del país una cosa impresionante. A las 6 de la tarde, 7 de la noche, niños dicen, bueno, ojalá que no se vaya la luz, ya casi acostumbrados a la penumbra, a tener que cocinar en algunos casos incluso con leño, carbón, cuando las cocinas son eléctricas, porque, y bueno, en el caso que hay gas, porque tampoco llega gas. Entonces, bueno, es la suma de todos los terrores este gobierno o este régimen, y agrava la situación o da más impotencia o rabia o frustración, incluso el saber que se invirtieron más de 30.000 millones de dólares en teoría, en la generación de energía eléctrica, y no se traduce hoy, por supuesto, en un servicio estable, en un servicio como deberíamos tener. Incluso, María Alejandra, por ejemplo, o sea, es distinto el consumo eléctrico de una casa que de un hotel, por ejemplo. Entonces, bueno, este régimen en algún momento llegó a decir, bueno, queremos potencia turística, pero bueno, ¿cómo mantienes entonces el servicio en un hotel, en establecimientos comerciales para atención a los turistas, si ni siquiera puede mantener un consumo básico que ha bajado, por cierto, en la mayoría de las capitales de los estados, cuando ni siquiera puede entonces tener un colchón? O sea, la brecha vertical ni horizontal, es decir, lo mínimo necesario y lo que necesitaríamos para poder atender al visitante, para poder atender al comercio, a la industria, está absolutamente destruido, y tiene responsables, que son los corruptos de este gobierno. El nuevo Nicolás Maduro aparece en esos papeles, los ministros de la cartera eléctrica, y para de contar. Ahora, diputado, en teoría estamos en plena campaña de cara a las presidenciales en nuestro país, convocadas para el 20 de mayo. La comunidad internacional insiste en asegurar que no va a reconocer esos comicios. El Frente Amplio anuncia acciones. Yo quisiera su reacción en torno a este tema. De hecho, me parece que tenemos un extracto muy pequeño, una declaración que ofrecía ayer el profesor Víctor Márquez, que forma parte de esta organización, sobre todo representando a los ciudadanos, hablando de la actividad del 27 de abril. Vamos a reponer este extracto, un minuto y medio de esta declaración, y yo quisiera conocer su reacción. Escuchemos. Vamos a hacer el día 27 es una protesta general del sector laboral, de todos los sectores de la sociedad civil en relación con cada problema que le atañe. ¿Qué nos unifica a todos? Que en Venezuela hay un problema de hambruna generalizada, que la población en términos general está pasando hambre, que los insumos que tienen que ver con la alimentación y con la vida se duplicaron en el lapso de una semana, y que las proyecciones inflacionarias nos hacen prever que en el menos de una semana vamos a tener nuevamente incremento en los productos. Pero también nos está afectando a todos el problema de la corrupción, porque el gobierno nacional ha dilapidado los recursos a través de proyectos que no se han culminado, como las obras vinculadas con Odebrecht, donde el presidente de la República aparece implicado. Pero también tenemos el problema de la miseria y el problema de la represión. En relación a todos esos elementos que afectan a la sociedad venezolana, nos vamos a movilizar todos los sectores de nuestros propios espacios. ¿En Caracas dónde será, por ejemplo, el 27? Mira, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en las asociaciones de vecinos, en los centros de salud del país. Es decir, en todos estos sectores se van a realizar actos de protesta. No vamos a hacer una concentración general. Lo que vamos a hacer es
una protesta que nosotros llamamos Operación Telaraña para ir metiendo en esa madeja que tiene que ver con la telaraña al presidente de la República para que salga del país y para que se acabe el drama que estamos viviendo todos los venezolanos. Diputado, esta operación Telaraña se parece mucho al planteamiento de la salida en 2014. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo escuchamos? Bueno, no, mira, los mecanismos de organización, de protesta no cambian. Lo que ha mutado sí es la represión del gobierno, como asesinan jóvenes en las calles. Lo que ha recrudecido es ese elemento. Aquí lo que estamos buscando es protestas y bueno, yo lo decía, uno de los elementos distintos con el 2014, 2015, 2016 o 2017 es que antes podía o no haber razones para salir a exigir y a reclamar. Hoy no hay ninguna para quedarse en la casa. Hoy todo falla, hoy todo colapsó. Hoy es un drama generalizado para el pueblo de Venezuela y para todos los que estamos aquí luchando por restablecer la democracia. Lo importante del viernes, por ejemplo, es que cada sector se identifique con su propia reivindicación. En el caso de los trabajadores de la salud, en el caso de los pacientes renales, en el caso de los usuarios del transporte público, en el caso de los que están sufriendo en el oxígeno del agua, en la zona norte costera, que también es un drama increíble, y para de contar. Entonces, lo que se trata es que la comunidad organizada exija por cada una de sus reivindicaciones. Y ojo, creo que no satanizar la protesta ni el 2017 ni el 2014. Creo que ha habido un buen manejo del gobierno por decir que la violencia se genera en las protestas. La verdad es que la violencia la generó los grupos de choque del gobierno, la represión desmedida de las Fuerzas Armadas Nacionales, específicamente los que reprimieron de manera brutal. Es importante destacarlo. Las formas de organización, las formas de protesta legítimamente constituidas o presentes en nuestra Constitución debemos ejercerlas. Creo que hoy de nuevo no hay argumentos para no hacerlo, dado el colapso que nos trajo Nicolás Maduro y su gobierno. Estas cosas son, por supuesto, de manera pacífica, de manera constitucional, a pesar de los atropellos de este régimen. Ahora, cuando el profesor Márquez dice vamos a protestar, vamos a establecer una especie de telaraña hasta que el gobierno salga, yo insisto, diputado, ¿en qué se diferencia el planteamiento de 2014? Tomando en cuenta que falta menos de un mes para estas elecciones tan cuestionadas que probablemente van a significar que el gobierno consiga perpetuarse en el poder. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, dos elementos importantes. Uno, no es una elección, es una autoproclamación que pretende Maduro y no es una elección porque no lo reconoce así el mundo. Ya no solamente no fueron los obispos el día de ayer a través de una carta, es la Comunidad Europea, es la OEA, es los Estados Unidos, es el Grupo de Lima, es la Cumbre de las Américas, es la Asamblea Nacional Venezolana, que es la única que reconoce el mundo. Y bueno, Maduro enfrenta un dilema importante, ¿no? Y se lo ha advertido, incluso lo ha advertido Lula antes que lo metieran preso. Lula, aliado ya no político, sino pareciera comercial, porque también ya fue por el caso Odebrecht. Se le decía, no te aísles del mundo democrático. Ya ven lo que sucede con, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, que no la reconoce nadie, es una burla en el mundo entero, aquí ejercen a través de la fuerza. Eso es lo que le pudiera pasar a Maduro, lo tiene muy claro además. O sea, sería un aislamiento absoluto de su mandato, de su forma de gobernar, y eso no le conviene ni a él ni al país, por cierto, ¿no? Lo que significa en importación, préstamos, y ayer se lo decían, que por no reconocer a la Asamblea Nacional, por ende no lo reconocen a él. Una cosa muy dramática que sucede. Entonces no es una elección. Eso es importante decirlo, y la exigencia sigue siendo la misma, lo decía de Frente Amplio, es luchar por las condiciones para que realmente el pueblo pueda elegir. Por ahí hay un dilema, que bueno, si primero salimos de Maduro, después votamos, primero votamos, salimos de Maduro. Yo creo que es un falso dilema. Yo creo que lo importante para el pueblo de Venezuela es cambiar esto, es seguir la transición a la democracia. Y el mecanismo óptimo, idóneo, sin duda, ojalá pudiéramos nosotros elegir libremente en una elección mínimamente competitiva que ofrezca las garantías para un cambio democrático en Venezuela, y esa es la lucha no solamente del Frente Amplio, sino hoy de la sociedad venezolana. O sea, esa es la exigencia que tenemos ahí claramente planteada.
Finalmente, diputado, ayer el presidente Nicolás Maduro coincidía con el exgobernador Henry Falcón en bueno, esta promesa de sacar a Venezuela de la crisis económica. Ellos decían que allí está el problema, coincidiendo en la premisa. Desde la oposición advertían que no, que el diagnóstico es equivocado, el problema es político, tiene que ver con el modelo que intenta bueno, establecer el Ejecutivo Nacional. Quisiera su comentario porque conversando con el diputado Armando Armas de su organización de Voluntad Popular, él decía que da la impresión que existe un acuerdo bueno, no escrito entre ambos dirigentes. Hablaba de Falcón y el presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones del 20 de mayo. ¿Lo escuchamos? Mire, para resolver el problema, el diagnóstico es fundamental. Yo recuerdo en primaria, ¿no? Problema, fórmula, solución. Identificar el problema es fundamental. Evidentemente el régimen de Maduro no ni sabe cuál es el problema. Y no sabe cuál es el problema porque ellos lo generaron. Difícilmente pudieron reconocer que tanto el modelo, la corrupción endémica y transversal o la gran corrupción. Según las encuestas, diputado, ellos son el problema. Adicionalmente, difícilmente pudieran poder reconocerlo. Entonces, sin duda pasa por la salida de Nicolás Maduro, porque además hay un elemento fundamental que es la confianza, o sea, que es un intangible fundamental en economía, en política, en la sociedad. Es fundamental y no hay ningún tipo de elemento que nos diga que va a haber inversión extranjera, que vamos a tener a recuperar gobernabilidad con Maduro gobernando, porque él sin duda alguna nos trajeron este desastre, insisto, se descarrió absolutamente la corrupción, y no es que el barril de petróleo está bajo, por cierto, porque uno de los argumentos y las excusas que utilizan frecuentemente está por encima de los $60, o sea, una cosa sin precedentes, solamente comparado con los $100 que disfrutó Chávez durante parte de su mandato. Y digo lo disfrutó porque no se tradujo, insisto, ni en generación eléctrica que está sufriendo el Zulia, ni en agua, ni en transporte público, ni en comida, ni en medicinas hoy en la que la gente padece y sufre. Entonces, eso es que creo que es evidente, no solamente una falsa oferta electoral en medio de una pretensión de autoproclamación de Maduro, sino es una burla absoluta a lo que están sufriendo hoy y lo que estamos pasando en Venezuela. Gracias, diputado Juan Guaidó, por atendernos, acompañarnos estos minutos expresando opinión acerca del panorama político en nuestro país. Además, las protestas producto de los servicios básicos, concretamente en el Zulia, un estado, saben ustedes, en el cual si usted no tiene servicio eléctrico, bueno, la pasa muy mal por las altas temperaturas. Decíamos lo de las encuestas y lo vamos a profundizar a lo largo del programa porque el 71,7% de los venezolanos responsabiliza a Nicolás Maduro de la crisis en el país. Al menos esto arrojaban hace algunos días las encuestadoras Delfos y ERCON. Consultores coinciden en que 75% de los encuestados rechazaban la reelección del mandatario. Por eso advertíamos que el diagnóstico, evidentemente, para el gobierno es otro. Ellos no tienen en absoluto ninguna responsabilidad. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablábamos de las encuestas. Nos acompaña a partir de este momento Félix Seijas, el director de Delfos, la encuestadora Delfos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Placer estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Decíamos, señor Seijas, que, bueno, ayer coincidía el presidente Nicolás Maduro con el exgobernador Henry Falcón al advertir, al destacar que el problema era económico en nuestro país, y da la impresión que la interpretación de la gente es otra. Responsabiliza al gobierno y al presidente Nicolás Maduro por lo que está ocurriendo en Venezuela. El problema sería esencialmente político, aunque efectivamente el incremento de los precios y la escasez están en el top de las preocupaciones de los venezolanos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, no, bueno, la principal preocupación de los venezolanos, por supuesto que es el tema económico, ¿no? Es el tema de la escasez, el tema del alto costo de la vida, está también el tema de la inseguridad. El asunto es que en este momento los problemas son tan graves y son tan diversos que las personas están bastante claras que no es cuestión de atacar uno de ellos, ¿no? Es cuestión de atacar lo que los está originando, este esquema tan complejo de problemas en el que está metido el país. Y el 80% de los venezolanos lo que expresa es que para solucionar los problemas del país hay que cambiar al gobierno. Ahora, hablemos acerca de la intención de participar de cara a esta elección del 20 de mayo, que la oposición ha dicho no se trata de unos comicios. ¿Qué puede comentarnos? En este momento, la participación, las personas que indican alguna posibilidad de acudir y votar es alrededor del 60-65% en este momento. Ahora, cuando hacemos un análisis y extraemos de allí los que están totalmente seguros de ir a votar en este momento, es aproximadamente el 50% del padrón electoral, es decir, aproximadamente la mitad del padrón electoral. Ahora, esto hay una diferencia importante que hay que destacar por bloque político. Cuando hablamos del bloque político oficialista, prácticamente en su totalidad está dispuesto a votar. Estamos hablando de cerca del 90% del bloque oficialista, dice que con toda seguridad va a votar. Cuando nos vamos al bloque opositor, esto alcanza apenas un 40% en este momento, es decir, el 60% del bloque opositor no dice que va a votar, parte de ellos, buena parte de ellos dice que no votará, otra parte no está seguro de si va a votar o no va a votar, pero los que están completamente seguros es el 40%, entonces hay una diferencia grande en la disposición a votar entre el oficialismo y la oposición. Ahora, muchos aseguran que el gobierno, ha convocado un proceso al estilo de Nicaragua, con una oposición a la medida y, evidentemente, con los principales dirigentes inhabilitados, presos o en el exilio, da la impresión que es así. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, cruzando ese análisis con los datos que ustedes manejan. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, por supuesto, la oposición ha sido golpeada, los principales líderes están inhabilitados, están presos, otros dirigentes importantes están en el exilio. Se vienen estas elecciones,
Por supuesto que la legitimidad o no de esta elección no tiene que ver con el nivel de votación. Esto es algo importante. Aquí puede votar todo el padrón electoral y estas elecciones seguirían siendo ilegítimas. El problema de legitimidad viene de las condiciones electorales, el cumplimiento de las reglas electorales que no han sido cumplidas. Entonces, estamos ante un evento en el que alguien, por lo menos 2 personas que destacan, han decidido participar, Henry Falcón y el pastor Bertucci. Estas personas seguramente van a alcanzar un nivel de voto importante, ¿no? Pero claro, aquí el problema no es si votas o no votas o cuántos votan. Aquí el asunto es qué va a pasar el día después, qué va a pasar ese día de la elección, qué va a pasar el día después de la elección. Aquí es muy posible que luego de efectuado, luego transcurrido ese día, tengamos unos resultados en los que no creamos, tengamos unos resultados en los que se levanten serias dudas sobre lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué acciones se van a tomar con respecto a eso? ¿Qué acciones se están tomando en este momento con respecto a lo que viene? ¿Y qué va a ocurrir después de que eso ocurra, ¿no? Y esto va tanto para los que llaman a la abstención como para los que llaman a la participación. Quienes llaman a la abstención, pues nos tienen que dar pistas de que nos tienen que contar, nos tienen que decir y tienen que empezar a ejecutar lo que sería el plan alrededor de ese punto en el tiempo que es el día de la elección, porque antes tiene que haber acciones, después tiene que haber acciones, igualmente los que llaman a votar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si el día siguiente, hay un fraude, si el día siguiente ocurre algo cuestionable ese día, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? Estas son las cosas que no hemos escuchado ni de los que llaman a la abstención ni de los que llaman a la participación. Y por supuesto que preocupa porque lo que tenemos es una población bastante confundida, es lo que recogemos en los estudios. Las personas ya tienen una experiencia del año pasado de 4 eventos importantes que ocurrieron el 16 de julio, luego vino el día de la constituyente, luego las regionales, o la elección de gobernadores y luego la elección de alcaldes. Estos 4 eventos, lo que la población siente es que el día después no hubo respuesta, el día después no pasaba nada y lo que quedaba era un mar de confusiones, lo que quedaba era una frustración, quedaba un vacío importante y esto iba golpeando la moral del elector. Esto mismo es lo que la gente piensa que puede terminar ocurriendo el próximo 20 de mayo y claro, lo que tiene que hacer la clase política, la dirigencia política es evitar que eso ocurra, es dar respuesta, es que la gente sienta que el 20 de mayo no fue una fecha más de la cual todo el mundo sale frustrado, sino que ese día, bien sea participando o no participando, pero va a ocurrir algo que haga que las cosas se muevan, ¿no? Y se acerque un poco más a lo que el 80% de la población desea, que es el cambio político. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, tal como están las cosas, y tomando en cuenta que según los estudios de opinión, 3 de cada 4 venezolanos quieren un cambio de gobierno en nuestro país, si no hay modificaciones del proceso electoral de cara al 20 de mayo, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo ven ustedes las cosas? Es decir, no habrá una verdadera expresión de, las necesidades de los venezolanos. Quisiera su comentario porque ayer la conferencia episcopal lo dejaba muy claro. Si no hay modificaciones de cara a unas presidenciales en nuestro país, lo que puede ocurrir es que se va a agravar la crisis y nos va a conducir esta situación a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Si el gobierno evidentemente alcanza el objetivo de perpetuarse en el poder. Lo escuchamos. Sí, claro, hacia donde apunta la conferencia episcopal es la dirección correcta, ¿no? No es hablar, fíjense que en su pronunciamiento no se pierden en el falso dilema de si hay que votar o no hay que votar, simplemente están hablando que es un proceso que no va a ser legítimo, es un proceso que no va a traer soluciones, es un proceso que posiblemente nos va a dejar en una situación bastante incómoda, con una población aún más frustrada, tratando de emigrar, tratando de salir del país, los problemas agravándose, porque si no hay un cambio en el tema económico, pues por supuesto esta crisis se va a agudizar, el problema de comida se va a agudizar, el problema de medicina, el problema de inseguridad, las penurias van a aumentar y la conferencia apunta precisamente en esa dirección. Lo que está alertando es, palabras más, palabras menos, pero lo que está alertando es que que si no hay una respuesta, precisamente está apuntando a esa ausencia de plan, a esa ausencia de estrategia de ambos lados, del quien llama a votar y de quien llama a no votar.
está alertando es que no existe un plan, no existe una estrategia, no hay una hoja de ruta que nos estén diciendo de qué va a ocurrir el día después. Entonces, sí, lo que podemos tener el día después es eso precisamente, mayor frustración y bueno, un cuadro político bastante complicado para el país. Gracias a Félix Seijas por atendernos, acompañarnos, como siempre, director de la encuestadora Delfos, ofreciendo detalles acerca de los estudios de opinión de cara a lo que está convocado el próximo 20 de mayo, que si no hay modificaciones, como ha dicho la conferencia episcopal, bueno, nos prepara para una crisis sin precedentes en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en la línea telefónica al profesor John Magdaleno, politólogo. Él es especialista en análisis de datos. Gracias por... todavía no lo tenemos en línea. Vamos a conversar con él porque, se ha referido estos días acerca de los escenarios que tenemos por delante en nuestro país. Él, entre otras cosas, ha hablado del papel de la institución armada en Venezuela, que es parte fundamental de esta administración para pensar en una transición a la democracia en nuestro país. Ya lo tenemos en la línea telefónica, profesor John Magdaleno, gracias por atendernos. Muy buenos días. No, todavía no lo tenemos en la línea telefónica, ya me comentarán. Sí nos interesa mucho conocer la opinión de los oyentes. Abrimos las líneas 482-9750 para su participación. Me dicen que no contesta todavía nuestro invitado. Vamos a insistir con él. Reiteramos, él ha dicho, entre tantos análisis, y de eso queríamos conversar, que ha hecho estos días, que el cambio político en Venezuela estaría en manos de los militares, y nos llamó poderosamente la atención esa reflexión. Él decía que una transición a la democracia, justamente dependía de la institución armada de nuestro país. Por eso queríamos confrontar esta idea que parece en la práctica contradictoria. A quien tenemos en la línea telefónica, me dicen, es Roberto Abdul, que es director de Súmate. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Buenos días a toda la audiencia y gracias nuevamente por esta oportunidad. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de, el panorama de cara a las elecciones del 20 de mayo, abiertamente cuestionadas internamente y por la comunidad internacional. Tanto que ayer la Conferencia Episcopal Venezolana advertía que si no hay ningún cambio, lo que tenemos por delante, es una crisis que seguramente va a agravarse y nos va a conducir a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Por eso decían los obispos que es urgente para que se cambie el cronograma para el último trimestre de este año. ¿Lo escuchamos? Sí, buenos días. Es decir, importante
con relación a las declaraciones de la conferencia episcopal tiene que ver con el hecho que, el sentido que las elecciones, digamos, los últimos tiempos, y especialmente desde hace casi ya 2 años para acá, desde que el Consejo Nacional Electoral cancelara la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio y después con la elección de la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente el 31 de julio del año pasado y las elecciones de gobernadores en octubre y en diciembre las de alcalde, más en la convocatoria ahora de esta elección de presidente y consejo legislativo, lo que se ha evidenciado en la manera como se ha venido desplegando esos procesos electorales y lo que ha sido la conducta y el accionar del Consejo Nacional Electoral es que existe la percepción que no se elige. Es decir, la gente puede ir a votar, pero no están eligiendo en el sentido de que no se está respetando lo que es la voluntad de los ciudadanos que han ido asistido a los procesos electorales. Todas las encuestas, todos los estudios de opinión nos habla de cerca de un 80% del país que demanda, que pide un cambio en el rumbo, un cambio en el gobierno. Sin embargo, vemos cómo esa demanda no se traduce en cambio político y básicamente tiene que ver por el manejo tanto del Consejo Nacional Electoral como, de los procesos electorales, como las restricciones que existen, las presiones, el chantaje y el control social, ¿no? Si recordemos que, dada la profunda crisis que vive el país, dada los niveles de escasez, los altos precios que estamos enfrentando todos los venezolanos, algunos derechos como el derecho a la alimentación y específicamente a través de los conocidos CLAP y las bolsas de comida, están siendo utilizados para chantajear, para jugar con la dignidad de las personas, para jugar con el hambre de las personas, cuando es un derecho que tenemos todos y que en condiciones normales pues todos deberíamos tener la posibilidad de asistir a un mercado y comprar dichos bienes a unos precios que sean asequibles. Sin embargo, se ha convertido en un mecanismo de control social para tratar de forzar cierta popularidad que le permita entonces ante la comunidad internacional y ante factores de poder como son los militares, decir pues que están en el poder producto de esa popularidad, producto de la decisión popular, de la voluntad ciudadana que ha votado por ellos, ¿no? Ahora, ayer decía el Parlamento Europeo o sus portavoces y representantes que no enviaban misión de observación el próximo 20 de mayo, sencillamente porque no existían garantías de transparencia de cara a este proceso. Hablamos de las presidenciales en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema un poco para visualizar qué es lo que vamos a vivir ese día. En la práctica, bueno, hay muy poca gente, o al menos, pues según las encuestas, motivada a participar. Lo escuchamos. Bueno, es decir, siempre en todos estos años ha habido un ventajismo obvio por parte del partido del gobierno con el apoyo y la negligencia del Consejo Nacional Electoral que se ha hecho, es decir, la vista gorda en el sentido de dejar que se abuse los recursos del Estado, que se tenga información privilegiada. Recordemos el tema del uso de la lista, o sea, el tema de chantaje y presión social, que no es algo que es nuevo. Sin embargo, a partir del triunfo de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015 en la Asamblea Nacional, cuando se ganó la mayoría calificada, la degradación que ha sufrido el proceso electoral, la degradación, sí, y cuando vemos el proceso tenemos que verlo en términos integrales, no solamente es el día de la votación, es el antes, el durante y el después, pero tiene que ver con la parte, o sea, el marco jurídico, tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con los procesos, con el derecho a la observación, es decir, el derecho de las personas a postularse, es decir, a elegir y a ser electo. Tenemos que ver también lo que tiene la inhabilitación de los partidos políticos, que ya el año pasado pasaron por un proceso de revalidación. Es decir, cuando uno ve cómo se ha degradado en su integridad el proceso electoral, pues bueno, lo que están diciendo la comunidad internacional, a la OEA simplemente ni se acercaron por la postura de la OEA. Ya la OEA desde el año pasado, a principios del año pasado, primer trimestre, emitió un informe a nivel desde la Secretaría General bastante preciso de las violaciones a todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. El proceso que se dio en República Dominicana, parte de esa discusión, parte de esa negociación, está enmarcado en las condiciones que debería tener un proceso electoral. Sin embargo, pues esa degradación ya es más que obvia para todos
decir, países con los que significativamente tenemos relaciones internacionales, comerciales, políticas, y eso pues lo que está llevando es a un desconocimiento de este proceso electoral. Estamos conversando, amigos, con Roberto Abdul. Él es responsable de Súmate 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho su opinión. La verdad, señor Abdul, es que francamente para las dimensiones de la crisis que hay en Venezuela no existe ambiente electoral de cara a este proceso convocado para el 20 de mayo. En otras oportunidades, bueno, la gente estaría motivada frente a la posibilidad de un cambio en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Bueno, primero, es decir, desde las mismas autoridades, yo rescataría el hecho que el mismo Consejo Nacional Electoral, pues, digamos, tiene una campaña muy tímida en cuanto a lo que es la promoción del proceso electoral. Es decir, inclusive lo que puede ser su comunicación general, su vocería en torno al proceso es muy escasa. Eso ya da una señal de la gravedad, porque si ellos son los principales promotores del proceso electoral y vemos que no están haciendo mayor cosa, inclusive, y más allá del hecho que ellos han venido tomando decisiones por mandato del PSV, vemos que no se ha generado ese ambiente electoral, tampoco lo vemos en las campañas electorales. Sabemos obviamente que existe una campaña electoral, el presidente Maduro por la reelección, de exgobernador Henry Falcón, el pastor Bertucci y otros candidatos que están inscritos. Sin embargo, más allá de alguna información que uno puede ver por medios, sobre todo digitales, o recoger por información de radio, medio como el sistema radioeléctrico en general, vemos que no existe una campaña que se esté desplegando a profundidad. Eso también tiene que ver con la crisis económica. Recordemos, las campañas electorales son campañas que tienen unos costos significativos, es decir, para un partido político o para un candidato abordar una campaña implica, inclusive para el mismo Consejo Nacional Electoral, organizar una elección implica gastar un presupuesto significativamente superior a lo que ellos manejan habitualmente. Bueno, digamos, económica también se ve reflejada en esa falta de campaña, y por el otro lado tenemos, digamos, un ciudadano consciente de cuál ha sido la dinámica electoral, que entiende perfectamente, o más bien no entiende cómo, habiendo un 80% de expectativa de cambio de gobierno, de cambio de rumbo, ven cómo no se ve reflejado esos resultados en los resultados de las elecciones, valga la redundancia. Es decir, tú vas a votar, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que 80% del país quiere que exista un cambio? Y cuando va a las elecciones la cosa es 80-20 en sentido contrario, 70-30 en sentido contrario, como pudo pasar con las elecciones de alcalde o las elecciones de gobernadores del último trimestre del año pasado, ¿no? Entonces, esa inconsistencia entre lo que la gente demanda, entre lo que es la opinión y lo que son los resultados electorales, que básicamente pasa por esa especie de caja negra que es el Consejo Nacional Electoral, el cual además permite lo que es el manejo del gobierno, del PSV y de las estructuras formales del Estado para presionar a los votantes. Pues bueno, cuando ellos ven que tú introduces o existe una voluntad y el resultado es completamente lo opuesto, entonces eso lo que hace es desmotivar mucho más. Y entonces, pues, la inhabilitación de algunos partidos políticos, la inhabilitación de algunos candidatos, la convocatoria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la manera atropellada de organizar la elección, cuando normalmente esa elección ocurre en el último trimestre del año. Vemos que se está haciendo en el finales, inicialmente se había hablado a principios de abril, después se fijó como fecha formal el 20 de abril y finalmente se terminó decidiendo el 20 de mayo. Entonces, pues bueno, todo ese conjunto de hechos, es decir, porque no son especulaciones, son situaciones fácticas, hechos, que la gente, digamos, las interpreta y lo que le genera es desmotivación, desmovilización, desasosiego, es decir, más bien expectativas de que no va a haber un cambio. Eso ha forzado de manera importante también las migraciones de los venezolanos y básicamente, pues, yo lo que creo, tanto los factores democráticos como instituciones de la sociedad civil, como universidades, la iglesia, que goza
de ambas instituciones gozan de gran prestigio, pues lo que están haciendo es un esfuerzo y un llamado a que esas elecciones se lleven a cabo conforme al debido proceso electoral. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Argenis Maneiro nos llama desde Los Amanes. Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Mi saludo a usted, su invitado. Ante todo, ratifico mi voluntad de no votar. Yo no avalo ninguna elección llamada por esta constituyente cubana, porque no la reconozco. No la reconozco desde su elección ni su legítimo llamamiento para ser elegida. Asimismo, le voy a responder a su invitado. El gobierno tiene una cantidad de personas cautivas en función de lo que puede ser más miserable que un gobierno puede hacer: el hambre, la necesidad. Por eso es que ganan las elecciones, pero las ganan de manera fraudulenta, obligando a esas personas cautivas a traer un famoso carnet de la patria, lo cual no hace nada, no ayuda en nada al ciudadano venezolano. Lo que hace es tenerlo como un prisionero bajo esta premisa y que bromas sociales. Entonces yo no voy a votar y todos los días tengo mi campaña particular para que la gente no vote en estas elecciones. Feliz día, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Clarísimo el planteamiento. Brevemente, ¿qué contesta nuestro invitado? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, es decir, una de las razones adicionales que crimina el radioescucha de las que enumeramos previamente, ¿no? O sea, el tema de esa legitimidad de origen de esa convocatoria, digamos, como por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, una, si se puede decir, una institución, yo diría que más bien un ente de coordinación política del Partido Socialista Único de Venezuela, además que deslegitimado por la manera como fue convocada, sin consultar a los ciudadanos, sin consultar al pueblo por un lado, y después en lo que fue ya la organización y despliegue del mismo proceso no participó la oposición, y súmale entonces que los resultados fueron inflados, como lo señaló la empresa Smartmatic, en persona de su presidente, el señor Mujica, que desde Londres dijo que al menos 1 millón de votos, existía una discrepancia de 1 millón de votos entre los que ellos totalizaron y lo que emitió el Consejo Nacional Electoral, pero una instancia que se ha creado, o sea, desde el PSUV como una alternativa o una estructura espejo de lo que es la Asamblea Nacional para ellos poder legislar sobre todo en materia económica. Sin embargo, vemos que desde un inicio pues la comunidad internacional tomó una postura bastante clara, bastante firme en no reconocer dicha instancia, en función que no cumple ni siquiera con lo que es el Estado de Derecho venezolano, no cumple con la Constitución venezolana, y dada esa contradicción, pues simplemente han hecho caso omiso a las decisiones que se han tratado de imponer y que han pretendido que a través de los hechos sean reconocidas, pero que en la práctica lo que vemos es que se ha ido acentuando la crisis en el país y la capacidad de gestionar y de manejarse el gobierno. Crisis además que probablemente en función de lo que uno lee en los medios de comunicación, en función de lo que ha sido la postura de países con los cuales tenemos relaciones económicas, se va a acentuar después del 20 de mayo, porque el presidente Maduro hoy es un presidente reconocido internacionalmente en función de los resultados de elecciones de 2013, a pesar de todos los cuestionamientos que conocemos y cómo se llevó a cabo también esa elección. Sin embargo, ya de manera concisa, ya de manera precisa, los varios grupos de países, no solamente en la región, sino también en Europa, vimos ya que la semana pasada Japón sumaba a algunas posturas de tomar o de ser mucho más presión con los casos de corrupción en Venezuela, y vemos que eso básicamente, ese desconocimiento que puede venir después del 20 de mayo, va a acentuar entonces esa crisis en el país, pero yo también diría que a lo interno al gobierno, ¿no? Gracias, Roberto Abdul, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Bueno, se nos agotó el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron